Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga Verano. Estamos ya en el tramo final del tiempo estival aquí en nuestro magazine. Y hoy vamos a recordar algo que ocurrió hace 16 años, el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, el 11S. Nos preguntamos, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaban ustedes ese fatídico día? Yo estaba trabajando y justo en aquel momento, bueno, fue el primer impacto. Y cuando llegué a casa fue el segundo, ya fue increíble aquello. Terrible, sobre todo pensaban los hijos, que entonces eran pequeños, digo, ¿qué mundo vamos a tener o qué mundo le vamos a dejar? Sí. Tenía la tele puesta y me pensé que estaba viendo una película de ciencia ficción, la verdad. Luego analizamos cómo vivieron algunos de nuestros analistas esta fecha en el recuerdo de la ciudad de Nueva York y de todo el país de Estados Unidos. Además, miramos a Navarra muy de cerca, al corredor ferroviario. ¿Qué pasará con el tren de alta velocidad? ¿Habrá o no convenio? Hoy 3 miembros del Ejecutivo han dicho que no están de acuerdo con el plan de Geroa Bai en torno al tren de alta velocidad. Escuchamos a Bildu y al portavoz de Geroa. Nosotros le vamos a pedir al Gobierno que no firme el convenio con el Estado en los términos en los que lo va a proponer. Pues no sé los demás grupos parlamentarios que harán, pero en principio nosotros nos vamos a reiterar en esa petición. Quiero recordar que en este momento la mayoría del Parlamento está a favor del tren de altas prestaciones, tal y como viene defendiendo Geroa Bai. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Hablamos, por tanto, hoy en nuestro tiempo de análisis del tren de alta velocidad y hemos escuchado parte del discurso de partidos políticos como EH Bildu. Escucharemos también a Izquierda, a Esquerra y a Podemos, a Aldugu, que no están de acuerdo con el tren de alta velocidad y su paso y conexión por Navarra. Lo vamos a ver y analizar con ayuda de Belén Galindo. ¿Qué tal, Belén? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Amaya. Encantada de estar aquí en tan buenísima compañía una vez más en La Muga. Gracias, Belén. También con nosotros está Jesús Barcos. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Gracias Yo también, por estar encantado. aquí. Dos periodistas que nos acompañan hoy después de todo este tiempo de verano en el que casi no nos habíamos visto, ¿verdad? Muchas ganas había, Maya. De verdad que sí, en esta salita, sí. Es y de mutua. poder comentar la actualidad. Claro que sí. José Javier Echeverría hoy está en La Muga. ¿Qué tal, José Javier? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Y Elma Saiz también nos acompaña. ¿Qué tal, Elma? Buenas noches. Buenas noches, hombre, última de verano, pero con el tiempo que está, estamos Eso ya es, otoñales. Otoñal, absolutamente, ¿verdad? Hoy hemos escuchado a todos los partidos con presencia en el arco parlamentario de nuestra comunidad hablar sobre el tren de alta velocidad. Escuchamos sus expresiones y las valoramos. Los socios siguen manteniendo sus posturas. EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra no quieren que Navarra firme un convenio con el Estado sobre el TAV, aunque ya no confían en que el Ejecutivo de Barcos vaya a cambiar de postura. Nosotros le vamos a pedir al Gobierno que no firme el convenio con el Estado en los términos en los que lo va a proponer. Pues no sé los demás grupos parlamentarios que harán, pero en principio nosotros nos vamos a reiterar en esa petición. ¿Cree que hay posibilidades de algún cambio por parte del Gobierno? Ya lo dije el otro día, sinceramente no. Sus socios le recuerdan a Geroa Bai su postura minoritaria y Geroa Bai responde. Quiero recordar que en este momento la mayoría del Parlamento está a favor del tren de altas prestaciones, tal y como viene defendiendo Geroa Bai. Han criticado además el proceso participativo que ha puesto en marcha el Gobierno. No nos parece que lo planteado por el Gobierno de Navarra sea un proceso de participación. No es suficiente para ver qué tipo de tren necesita Navarra. La oposición espera que el Gobierno desoiga la división interna y apueste realmente por relanzar el TAV. Vamos a seguir defendiendo el acuerdo que firmamos con el Gobierno de España. Vamos a seguir defendiendo que se licite obra en el año 2017. Vamos a defender que en el año 2018 haya máquinas haciendo obra del tren de alta velocidad. Nosotros no nos vamos a meter en los líos internos del cuatripartito que ni nos va ni nos vienen. A nosotros lo que nos preocupa es que el Gobierno de Navarra apueste decididamente por esta infraestructura. La reunión del cuatripartito con la presidenta y el vicepresidente se celebrará esta tarde.
Parecen claras las posturas, las analizamos, eso no es suficiente, ese proceso participativo que plantea el Gobierno. ¿Qué pasará si finalmente no hay acuerdo? Belén, ¿qué consecuencias políticas puede tener este inicialmente desacuerdo aparente, ¿no? Tal y como hemos escuchado? Yo me hago una pregunta, Maya, en este y en otros muchos temas. ¿Qué es lo mejor para Navarra? ¿Qué es lo mejor para los navarros, para el desarrollo económico, en este caso, de la comunidad foral? Y yo, sinceramente, sin entrar en todos esos conflictos internos y en ese tira y afloja que tienen los partidos políticos y las directrices de cada uno de ellos, yo pienso que en este momento hay que subirse a la primera división y que el TAV es una buena apuesta para Navarra como infraestructura de primer orden. Estamos hablando de una inversión que va a traer progreso, estamos hablando de una infraestructura que nos va a conectar con el tren de alta velocidad. Es un servicio por un lado, pero por otro también hablamos de traer gente, de flujos económicos y de flujos sociales que a la larga también traen inversiones y que nos sitúan, insisto, lo que no pasó en el siglo XIX, que nos quedamos en la segunda división con la red de ferrocarriles. Ahora podemos volver a aspirar, ¿no?, a estar en una primera liga en cuanto a comunicaciones. Eso es lo que yo veo a día de hoy y a priori. Habría otras muchas lecturas, pero en principio yo apuesto por el tren de alta velocidad. Me parece que será una pena y será una pérdida de una oportunidad que no vuelve a pasar. Valga la redundancia, estos trenes pasan una vez y creo que debemos estar ahí. Esa es mi opinión. Vamos a verlo de cerca, ¿no? Jesús, llevamos prácticamente todo el año hablando de este asunto. Todavía queda tiempo de legislatura, 1 año y medio para los próximos comicios. Este va a ser uno de los temas sobre la mesa, desde luego también en los próximos días. Ahí tenemos las opiniones de todos los grupos. ¿Cómo lo ves? Y también vamos a mirar muy de cerca las palabras de Geroa Bay. Escuchábamos a Koldo Martínez, al portavoz de Geroa Bay, hablando de esa mayoría parlamentaria en torno al tren de alta velocidad. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo la impresión que tengo es que, por un lado, hay una batalla política, un conflicto político y no menor en el seno del cuatripartito. Viendo el acuerdo programático, es verdad que había un punto en común muy claro de coincidencia en la necesidad de modernizar las infraestructuras ferroviarias, pero a partir de ahí, bueno, más allá de TAP sí, más allá de TAP no, también hay una serie de elementos que pueden complicar ese análisis general para los 4 partidos firmantes. Pero entiendo que no solo es un debate sobre infraestructura, sobre la necesidad o no. Me parece comparable a comprar un coche. Un coche, uno puede sentir que tiene ya la necesidad de cambiar de coche y en el seno de su familia tener distintos puntos de vista sobre lo que cuesta un coche, sobre el mantenimiento, sobre el uso que se le va a dar, etc., ¿no? Yo creo que la necesidad de modernizar está ahí, pero que la batalla de la percepción que va a existir también en torno a la oposición pone en un reto al cuatripartito, porque la división, por lo menos estos días, o la discrepancia está ahí, y eso de cara a la opinión pública pues se va a observar con mucho detenimiento, y no es una cuestión menor, insisto, no es una cuestión simbólica, sino es una cuestión de futuro y que va a calar de cara a las próximas elecciones. José Javier, ¿qué impresiones tienes en torno a este debate que continúa con parte del Gobierno en desacuerdo con el planteamiento de firmar un convenio que posibilite ese corredor ferroviario en Navarra? Este tema tiene dos planteamientos. Uno, lo que es la inversión en un tren de alta velocidad. Yo que creo en la vertebración territorial, no solo de Navarra, sino del resto del Estado, entiendo que hay que entender que el presupuesto destinado a trenes, por decirlo de alguna manera, es un presupuesto cerrado, ¿no? Entonces, el hecho de que se esté invirtiendo en un tren de alta velocidad significa que se está dejando de invertir en el mantenimiento de un tren más normal, pero prácticamente con las mismas prestaciones. Nosotros, si alguna vez la persona que ha podido ir de Pamplona a Madrid, ve prácticamente que la línea es bastante cómoda, que incluso podría ir más rápida, pero no hay interés en que vaya más rápido, y sin embargo se está promocionando un tipo de inversión que es muy elitista y que está detrayendo dinero de otros sitios, no solo a nivel de Navarra, sino hoy, esta misma semana ha sido noticia la situación en la que se encuentran las vías férreas en la zona de Extremadura. Entonces es totalmente insolidario que aquí estemos planteando un tren de alta velocidad cuando en otros sitios o incluso en la propia Navarra estamos teniendo peores servicios a nivel ferroviario. Pero luego hay otro aspecto, que ya más a nivel político,
que viene a demostrar lo que yo he defendido desde el principio. Es decir, cuando hablamos de gobierno cuatripartito es falso. Es decir, hay un gobierno monocolor apoyado en el Parlamento por 4 partidos políticos. Es Geroa Bai o PNV Bai, llámalo como quieras, quien está liderando ese proyecto político, ese gobierno político, y la prueba está que no tienen capacidad dentro del gobierno para influir en las decisiones del mismo los otros partidos políticos que están fuera. Y esa es la realidad. Y al final están echando un brindis al sol cuando saben que el gobierno, es más, la versión del gobierno es, no, si tenemos mayoría en el Parlamento con los otros partidos políticos, ¿no? Entonces, esto lo que pone a las claras cuál es la realidad política de Navarra, que no pasa precisamente por un gobierno de coalición, sino por un gobierno apoyado por otros partidos desde fuera. ¿Cómo ves la situación, Elma? Y también vamos a fijarnos muy exactamente, ¿no?, en el gobierno y en el Parlamento, con esa mayoría parlamentaria sustentada, esa mayoría por UPN, Partido Socialista y Partido Popular, además de Geroa Bai, en torno a esta infraestructura. ¿Sería suficiente, sería un argumento de peso para tomar una decisión a pesar de que los socios de gobierno no estén de acuerdo? Pues mira, tal y como me planteo la pregunta, pues quizás me viene bien, ¿no?, esa fórmula, esa manera de plantear la malla, porque yo creo que, a mí no me extraña, yo creo que hay posicionamientos de algunos grupos que en grandes momentos, en momentos de importancia, con obras o con actuaciones importantes para nuestra comunidad, han estado siempre en contra, con lo cual yo creo que es algo que no me extraña, y por eso mismo, ¿no?, por eso yo creo que hay que diferenciar entre partidos que tienen responsabilidades de gobierno, que son capaces de en un momento dado, como decía Belén, poner por encima de todo el interés general de toda la comunidad y un gobierno para todos los navarros y todas las navarras, y otros partidos en los que sí que es verdad que cuando hay cuestiones identitarias no tienen ningún problema y está claro el bloque, pero cuando se habla de tomar decisiones de gobierno con responsabilidad, pues deja mucho que desear, en mi opinión, ¿no? Por diferenciar un poco lo que son partidos de gobierno con responsabilidad. En este caso hay partidos que siguen tendiéndole la mano a la presidenta Barcos para este tipo de actuaciones, y otros, pues bueno, que se dedican a poner palos en la rueda y que al final pueden hacer que salgamos todos perjudicados, ¿no? ¿Aventuráis consecuencias políticas de una discordia como esta, como la que estamos viviendo hoy, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que esto va a dejar muy tocado en este momento al gobierno cuatripartito. Estamos en el ecuador de la legislatura. A partir de ahora todos los partidos políticos y los líderes comienzan a tomar posiciones o a plantearse las estrategias para las próximas elecciones. Estamos ya casi en pre-campaña, el tiempo vuela y nada, estaremos en Navidades, año y medio vista. Yo creo que esto va a dejar en una situación muy débil al cuatripartito, y o cambian de actitud o se ponen de acuerdo o cambian mucho las cosas en los próximos meses, pero esto va a ser bastante definitivo, fíjate, pienso yo, para los planteamientos y esta toma de posiciones estratégica de cara ya a las próximas elecciones. Incluso posibles alianzas electorales, ¿no? No, a ver, yo creo que es que lo que hace la gestión y los grandes proyectos es colocar, quitar las caretas con las que determinados partidos se presentan a las elecciones. Geroa Bai asocia progresismo con el tema Berchale y la gente compra eso. Y se forma un gobierno de un partido de derechas, como es Geroa Bai, con Izquierda Unida, Podemos y Bildu, ¿no?, sobre esa premisa, cuando la gestión real, cuando vemos el proyecto especulativo urbanístico de Salesianos, cuando vemos este proyecto del tren de alta velocidad, se ve con quién se alía. Es decir, mejor me voy con Unión del Pueblo Navarro, con el Partido Popular y con el Partido Socialista, bueno, que en muchos aspectos pues siempre tiende a irse más para ese lado. Que es que esa es la realidad, Entonces, al final han sido apoyados para una presidencia sobre la premisa de un gobierno de cambio, un gobierno de izquierdas, cuando en realidad lo que tenemos es una presidenta que su ideología y en los proyectos concretos, no en guiños que hace a la galería, sino en los proyectos de envergadura que se van a aprobar esta legislatura, está claramente en qué línea izquierda-derecha está ubicada. ¿Dónde queda el acuerdo programático en este debate? Bueno, el acuerdo programático, antes decía, es un texto que apuesta por la modernización de esta infraestructura. A partir de ahí, bueno, ese acuerdo se firma también porque hay unos precedentes y una inacción de Unión del Pueblo Navarro, del Partido Socialista, sobre todo Unión del Pueblo Navarro, durante muchos años. Llevamos 2 años de legislatura y ha surgido ya el debate en su
en su aspecto más concreto, en su desarrollo más concreto. Pero me hace gracia, o sea, entiendo yo que es un brochazo gordo lo que comentas en cuestión de izquierda, de derecha. Yo me parece que un partido también de responsabilidad de gobierno, no diría que los que se posicionan en contra del TAV no pueden gobernar, ni mucho menos. De hecho, yo creo que forman parte de ese gobierno, aunque sea un gobierno independiente de cuotas. Pero acusar a un partido de derechas por querer de forma rigurosa, de forma sosegada, poder ver las posibilidades de implantar el TAV, me parece también que es un juego de izquierda-derecha muy maniqueo, que hace muy flaco favor a la izquierda en esta tierra y que, por lo tanto, pues también acusa directamente al PSN de ser de derechas. O sea, es que es un juego claro, pero habrá que establecer más matices en esta tierra también, y incluso entre la izquierda y la derecha, porque se puede ser progresista y estar a favor del TAV con determinadas condiciones. Marca claramente una línea y otra. Y la prueba está hacia dónde van unos y hacia dónde van otros. Yo creo que eso es un análisis bastante simplista, y yo no he dicho en ningún momento que no puedan gobernar, Jesús, ¿eh? No sé si me he explicado bien. Yo simplemente he dicho que cuando ha habido responsabilidades de gobierno y tomar decisiones que primen el interés general, y obras importantes como la autovía Leizarán, como Itoiz, ya sabemos dónde han estado algunos grupos. Solo he dicho eso. Miro al pasado, no estoy más que... Mira, por supuesto, por ejemplo, la legitimidad de gobernar lo dan los ciudadanos cuando votan, eso por supuesto, pero se nota claro cuando hay un partido con experiencia y con ganas con valentía, porque gobernar es priorizar, y gobernar es desgastarse, no quitar caretas. Cuando uno gobierna se le quitan la careta, pero cuando uno gobierna se desgasta, porque si no, no hay más que tirar de hemeroteca. Y yo recuerdo cuando el compromiso del Estado se ponía en tela de juicio con el TAV, como algunos hacían afirmaciones exigiendo ese compromiso del Estado. Ahora que parece que podemos encontrar un convenio, ahora de repente tenemos otras prioridades, y ahí está claro, hay gente que tiene otras prioridades, que no son ni derechas ni izquierdas, sino que son prioridades identitarias, que desde luego no son las del Partido Socialista. JJ. ¿Piensas que tiene sentido una presidencia que está respaldada como presidenta por 3 partidos, por 4 partidos en este caso, un proyecto emblemático, quiere decir que es un proyecto que todo el mundo tiene a favor o en contra, pero es un proyecto determinante en una legislatura? Que esa presidenta, esos consejeros obtengan el apoyo para sacar un proyecto emblemático, no de sus, entre comillas, socios o quienes le han puesto ahí, sino de la oposición, eso no tiene sentido. Eso lo que demuestra es que... la oposición nunca puede estar a favor, en un momento dado, coincidir con un gobierno, con un partido de gobierno. En un proyecto emblemático no. En un proyecto emblemático no, de infraestructuras. Pues, si es por el bien de la sociedad, claro, José Javier, por favor. No, es que aquí se está planteando que o el tren de alta velocidad o la nada. No, lo que está... No, o el tren de alta velocidad con un recorrido determinado, con un coste determinado, con una financiación determinada. Y no nos olvidemos, con una subvención estatal que nos viene estupendamente. Claro. Pero yo hablo, es más, es que ese proyecto de izquierdas que hablo yo no se acaba en el Ebro. Es decir, tenemos que hacer una visión de cómo se analizan las infraestructuras a nivel de todo el Estado. Y que aquí, pero el bien común se observará desde Navarra. No tendremos que hacer el análisis de lo que ocurre en Extremadura. Que se haga el tren de alta velocidad en Navarra significa que en Navarra no se van a hacer otros proyectos ferroviarios. Si se hace el tren, Navarra es de derechas. No, este tren, este modelo de tren, es que, de verdad, o sea, ¿pensáis que lo necesario, lo imprescindible es no atender otras necesidades? No, por ejemplo, que en el tren normal, no sé cómo se llama, que va a Zaragoza, haya trayectos que no haya billetes y que te pueda tocar venir desde Zaragoza de pie. ¿Os ha tocado alguna vez? Pues ocurre esto. Ocurre que cuando hay mucha gente de Zaragoza a Pamplona, hay gente que tiene que venir de pie, porque no hay asientos para todos. Eso, en vez de dedicárselo al tren de alta velocidad, da mejores servicios en los trenes que tenemos actualmente. Bueno, diferentes posturas, ahí tenemos esa dicotomía izquierda-derecha, si las infraestructuras son de un color o de otro, si se mira a Navarra o al conjunto del país, veremos a ver qué sucede, porque es cierto que los días pasan y las decisiones también finales se deben adoptar. Es el tema del día, pero hoy también, y al margen de esta cuestión que es relativa a Navarra, miramos más allá y recordamos a las víctimas del 11
OCS, esas más de 2.900 personas que perdieron la vida, esas 6.000 personas que resultaron heridas en aquella tragedia de hace 16 años. Hemos salido a la calle y hemos querido recordar cómo lo vivieron ustedes, dónde estaban cuando desaparecían las Torres Gemelas. El año de las Torres Gemelas, yo estaba trabajando y justo en aquel momento, bueno, fue el primer impacto y cuando llegué a casa fue el segundo, ya fue increíble aquello. Sí, sí. Pensaba que era una cosa tremenda, terrible, y sobre todo pensaban los hijos, que entonces eran pequeños, y digo, ¿qué mundo vamos a tener o qué mundo le vamos a dejar? Sí. Yo estaba en casa y no sé, tenía la tele puesta y me pensé que estaba viendo una película de ciencia ficción, la verdad. Fue una cosa tremenda, vamos. Es una cosa que no se la esperaba a nadie. No pensé que era un atentado, sino un loco que dijo voy contra aquello, pero luego ya no nos despegamos de la televisión en todo el día. Pues sencillamente estábamos comiendo en familia y dije, acaba de esclatar la Tercera Guerra Mundial. Y dijeron, ¿qué dices? Pues es lo que ha pasado, desde entonces no hemos parado. ¿Qué se podría hacer para intentar llegar a una solución respecto al yihadismo? Pues no lo sé, yo creo que es un problema de base moral de la sociedad. Quiere decir que la sociedad ha perdido a Dios de vista y una vez que se ha perdido la base, pues es difícil, o sea, muchos valores humanos que hablamos y tal, pero yo creo que el fundamento está en la fe, en volver al Señor. Creo que es un tema de incultura por parte un poco de todos, ¿eh? Pero lo más razonable sería cortar por lo sano y son medidas muy, muy drásticas las que habría que tomar. No aceptan y quizás eso les lleva a querer imponer su cultura y lo suyo. Mientras todo un país trata de cicatrizar esa herida, nosotros hoy hemos querido recordar aquí aquella tragedia, Belén. Bueno, es impresionante. Yo me acuerdo de dónde estaba, en fin, os va a dar un poquito de risa porque está ridículo donde yo estaba y lo que estaba haciendo, pero es así. Estaba media en un parque infantil con mi hijo viendo los Teletubbies y durante una hora el mundo se derrumbaba y yo no me enteré hasta que alguien me llamó y claro, estás con un bebé totalmente ocupada y me enteré de lo que estaba pasando y no me lo podía creer. Yo creo que el 11S hay que verlo con la perspectiva que da el tiempo y a partir de ese momento me parece a mí, primero es que entramos en el siglo XXI a golpe de terrorismo y yo creo que nada ha sido lo mismo, es decir, esto es como lo de efecto mariposa, el aleteo de una mariposa en la selva hace que aquí ocurran cosas, cierto, porque sin eso, sin ese estallido de violencia terrorista del 11S no habríamos visto muchas cosas que han ocurrido después internacionalmente, nacionalmente y localmente. Por ejemplo, no existiría quizá Podemos, porque fue un efecto del 11M que a su vez fue un efecto del 11S que a su vez tuvo que ver con la intervención en Irak. Es decir, todo ha cambiado, nuestra escena, además de la situación terrorista, ha cambiado y no volveremos nunca a ser lo que éramos. O sea, para mí es un antes y un después en la historia reciente del mundo, ya no solamente de Estados Unidos. Jesús, ¿qué análisis o qué breve reflexión requiere ese 11S casi olvidado ya, verdad? Yo estaba en la piscina y es verdad que han pasado 16 años y te das cuenta que lo primero, pues los móviles de entonces eran muy diferentes a los de ahora, no existía por supuesto el WhatsApp ni esa conectividad que tienen ahora los móviles. Entonces empecé a escuchar por personas que empezaron a aparecer o que estaban escuchando la radio, pues eso, las primeras noticias y tengo como muy impactado esa sensación de no ver las imágenes y entonces imaginártelas. Y durante un rato permanecí en la piscina intentando enterarme de una mujer que estaba con el transistor, pero seguía sin ver las imágenes, con lo cual te parece que efectivamente se está declarando la Tercera Guerra Mundial, entonces ya me fui corriendo a casa para verlo. Y efectivamente, pues todo cambiaron muchos paradigmas. Hombre, yo entiendo que Podemos viene del 15M, no de los atentados del 11M. Pero a su vez tuvieron que ver con la actuación internacional, los conflictos de Irak. En todo caso, cambiaron muchos paradigmas. Dominó, ¿no? La guerra se hizo ya de manera continua, ¿no? Estamos en guerra y a veces lo olvidamos y es un planteamiento duro de un mundo que nos imaginábamos, por lo menos yo creo, la gente de mi generación mucho más amable. Brevemente, José Javier, ¿qué recuerdas? ¿Con qué te quedas de aquello y de lo vivido actualmente, ¿no? En Barcelona? Pues yo estaba viendo el telediario, estaba viendo Antena 3 y veía, digo, pero están contando una cosa, pero no están viendo que son aviones porque cuando la información. Y a mí, yo como soy un poco conspiranoide, pues yo me acordé de cómo empezó la guerra de Cuba. ¿Sabéis cómo empezó la guerra de Cuba, no? Que se supone que
los españoles atacaron un barco de Estados Unidos que justificó que Estados Unidos entrara en la guerra, ¿no? Pues a mí me entraron las dudas de quién estaba detrás realmente de esos atentados, y bueno, pues luego otra gente que pues iba por la misma línea, ¿no? Es decir, que igual no es tan claro lo que ocurrió como ocurrió, ¿no? ¿Con qué te quedas de aquello? Pues mira, yo estaba en el autobús, volví a casa de la universidad en la línea 1 y estaba con mi primer móvil. Como has dicho esa reflexión, yo recuerdo que era un Nokia rosa que por supuesto aparte que era horrible, pero bueno, ni tenía WhatsApp, ni fue esa, o sea, quiero decir que ahora mismo he hecho la vista atrás y esa inmediatez que tenemos ahora, ni por el forro. Yo iba en el autobús y cuando llegué a mi casa a la hora de comer, pues es cuando estaba mi familia viendo el telediario y lo primero que vi fue unas imágenes, ¿no? Pero yo me imagino, ¿no?, la diferencia que es, tampoco han pasado muchos años, la diferencia de la velocidad en la que nos llegaba la información, ¿no? Así es, bueno, con ello nos quedamos. Yo también lo recuerdo pegada a la televisión desde que irrumpió ese primer avión contra las Torres Gemelas, ¿no? Nos quedamos con estas sensaciones, estas valoraciones y mirando el futuro, pues quizá con amabilidad, que es lo que deseamos, tal y como también comentaba Jesús Barcos. Gracias a nuestros 4 analistas, amigos, colaboradores. Gracias y seguimos viéndonos en La Muga, ¿de acuerdo? Gracias de verdad y muy buenas noches. Nosotros, después de una breve pausa, les contamos otras historias festivas en este caso. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama.